Buenas tardes, bienvenido al episodio número 1 de Grupo Trujano. Nos encontramos con el doctor Alarcón, su servidor, Cristóbal Silva, gerente de pavimentos del Grupo Trujano. Y pues nada, Doc, bienvenido a su casa. Estamos iniciando este proyecto y queremos que usted sea el anfitrión de promover estas carpetas ecológicas en México. Muchísimas gracias, Cristóbal. Es para mí un verdadero placer estar aquí con ustedes y poder transmitir un poquito de todo lo que hemos venido trabajando con ustedes en estos últimos meses y que estamos viendo ya por fin materializado en algunos proyectos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Para romper el hielo, Doc, ¿por qué hule de llanta? Bueno, el hule de llanta para modificación de mezclas asfálticas es una tecnología que, como ya hemos platicado en otras ocasiones, no es nueva realmente. Tenemos ya muchísimos años trabajando con esta tecnología. De hecho, desde los años 60 en Estados Unidos empezaron a hacer las primeras pruebas para poderlo incorporar. Y esta incorporación tiene que ver con dos ámbitos fundamentales. El primero tiene que ver obviamente con un aspecto medioambiental, el tratar de retirar un residuo de otra industria, que es la industria automotriz. Una vez que las llantas terminan su vida útil, procesan estas llantas para poder obtener el polvo, y este polvo se puede incorporar en el asfalto, y entonces estamos sacando esas llantas que, si no fuera de esta manera, terminarían en un vertedero o probablemente quemadas en un horno de clínker en una cementera. Entonces, esa primera componente ambiental es fundamental, ¿no? Sacar esos residuos que generan problemas también de salud por la gran cantidad de mosquitos que se pueden generar en ellas cuando hay acumulación de agua, y bueno, otros problemas también que se pueden presentar en los vertederos, como incendios, que son muy difíciles de controlar. Entonces, esa es una de las primeras componentes, y la otra, que quizás es igual o más importante que el anterior, es el beneficio que precisamente le brindan a las mezclas asfálticas. El incorporar este polvo de llanta a las mezclas asfálticas las vuelve mucho más durables, me permite generar una mayor resistencia a la fatiga. Esto quiere decir que soportan más repeticiones de carga, y además las hace también menos susceptibles a los efectos del cambio de temperatura. Si hace mucho calor, las mezclas asfálticas tienden a presentar deformaciones, y el caso del hule precisamente previene esa deformación, las hace más resistentes a la temperatura, entre otras ventajas, ¿no? Más resistencia al ataque de humedad, que también es un problema muy fuerte. Entonces, en realidad es un tema que no es nuevo. Hay estados en la Unión Americana que tienen por ley que utilizar precisamente polvo de llanta en sus mezclas asfálticas como una práctica ya obligatoria, y en muchos países de Europa y Sudamérica se viene utilizando ya desde hace tiempo. Entonces es una práctica muy, muy interesante y que tiene muchos beneficios. Ok, Doc, ¿por qué en México apenas lo están metiendo? En realidad, pareciera que es algo nuevo para México, pero no es así. Tenemos ya décadas de experiencia de utilización precisamente del polvo de llantas en la modificación de asfaltos para mezclas. Sin embargo, las tecnologías que teníamos anteriormente no permitían hacerlo de manera sencilla, y de hecho se tuvieron algunos problemas fuertes por allá en los años 90 con algunas aplicaciones que se estuvieron implementando en México, porque no había una tecnología adecuada para poder incorporar el polvo y se vuelve difícil de manejar. Si nosotros utilizamos, digamos, la vía tradicional que se usaba en aquellos años, que es la vía húmeda, pues lo que tenemos que hacer es poner el polvo de llanta en el asfalto y hacer un proceso de digestión, así se denomina, en el cual ponemos en agitación a altas temperaturas el polvo de llanta en el asfalto para poder hacer una incorporación del mismo. Y este asfalto aulado no se puede almacenar y tiene un problema de manejo complicado. Entonces, esa fue una de las razones que frenó el uso más intensivo de este tipo de aplicaciones, pero afortunadamente tenemos ahora una tecnología que nos permite hacerlo de manera mucho más fácil. Claro, claro. Oiga, Doc, ¿y regresamos al 64-22? Sí, de hecho, para poder utilizar el polvo de neumático no es necesario partir de un asfalto modificado ya previamente con algún polímero. Por lo tanto, esto también es una ventaja. Nosotros partimos de un asfalto convencional, un asfalto que en el caso de México vendría de alguna de las refinerías de Pemex, o también puede ser asfalto importado, pero también sin modificación. Y lo que hace precisamente el polvo de llanta es modificar las propiedades tanto del asfalto como de la mezcla, ¿no? A final de cuentas, lo que nos interesa principalmente es que el comportamiento de la mezcla sea adecuado, que soporte
las cargas vehiculares sin deformarse, que presente una resistencia al ataque por humedad, que tenga una vida fatiga prolongada, y esto es lo que a final de cuentas logramos con el hule, pero sí partimos de un asfalto convencional. Ok, Doc. Oiga, y qué interesante, ¿no? Para otra vez aportar al planeta algo que ya procesamos y otra vez ingresarlo y que mejora las vías, ¿no? Así es un tema que parecería incluso, podría decir, poético, ¿no? Que termine el polvo de las llantas que llegaron al final de su vida útil, integrado precisamente en el pavimento por el cual circularon durante muchos años. Eso sería tanto como reintegrar, por ejemplo, cuando un animal que ya llegó al final de su vida y muere y cae en el suelo y es reintegrado a la madre naturaleza, pues es un proceso similar, ¿no? Estamos devolviéndole al pavimento un residuo en este caso de las llantas, que circularon durante años encima de este pavimento, y le da un beneficio en su comportamiento y una mayor vida útil, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. ¿Con qué podemos comparar un diseño del RAR-X? Hablo, un convencional Marshall, un protocolo 1, 2, 3, 4. Bueno, qué buena pregunta. Estás hablando de métodos de diseño de mezclas asfálticas que nos permiten medir ciertos parámetros de su comportamiento. Como sabemos, el método Marshall es un método muy utilizado, yo diría el más utilizado, no solo en México, sino diría en el mundo, pero que es un método de diseño bastante limitado, ¿no? Nos permite identificar solamente una parte del comportamiento de las mezclas, y podríamos decir que es relativamente fácil, por decirlo de alguna forma, cumplir con un diseño Marshall, ¿no? Obviamente, si nosotros diseñamos una mezcla densa, que es para el tipo de mezclas que funciona el Marshall, con hule molido de llantas, pues es muy fácil cubrir los requerimientos del Marshall, ¿no? Realmente el comportamiento es muy superior. Nosotros podemos llegar sin problema a cumplir valores establecidos en métodos de diseño más avanzados, como podría ser el protocolo AMAC o los procedimientos de diseño de mezclas de alto desempeño que tiene ahora la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, muy parecidos a lo que hacía protocolo AMAC. Y en este caso tenemos, por ejemplo, lo que son nivel 2, por ejemplo, de protocolo AMAC, que ya me permite medir tanto pruebas de resistencia al efecto de la humedad con el TCR y de deformación con Hamburgo. Esto generalmente nos da resultados muy buenos, muy buenos con el hule. Tenemos generalmente resultados de TCRs arriba del 90-95% y deformaciones en Hamburgo que rara vez superan los 4 milímetros, ¿no? Entonces, esto quiere decir que da muy buenos resultados. Desde el punto de vista del módulo, que sería nivel 3, comparado con mezclas convencionales, si son sin modificar, con asfaltos convencionales, tenemos valores más altos. Estamos precisamente llevando a cabo una serie de pruebas con este tipo de mezclas y los valores de módulo son altos, pero quizás ese no es el parámetro más importante con las mezclas con asfalto modificado con hule. El verdadero beneficio más importante viene con la fatiga, que sería nivel 4 de protocolo AMAC. Ahí es en donde en realidad el beneficio se incrementa de manera sumamente importante, porque al volverse muy elástica la mezcla asfáltica por el contenido alto de polvo de llanta, la vuelve muy resistente a las repeticiones de carga y su vida-fatiga se incrementa muchísimo. Por lo tanto, ahí es en donde en realidad viene el beneficio más importante, ¿no? Entonces, creo que los resultados que podemos obtener son comparables con los mejores desempeños de mezclas con asfaltos modificados tradicionales. Ok, Doc. Sí, lo estamos viviendo en el circuito. Gracias por el diseño que le ayudó muy amablemente a diseñar al grupo. Estamos teniendo muy buenos resultados en el circuito. Estamos felices y esperemos que nos sigan apoyando en ese aspecto, ¿no? El Grupo Trujano está interesadísimo en este tema, en lo verde, y qué mejor que el hule de llanta. Sí, así es, Cristóbal. Para nosotros ha sido un gusto realmente colaborar con ustedes y agradecemos precisamente la intención que tiene Grupo Trujano de implementar tecnologías medioambientales que ayuden a tener lo que, bueno, a lo mejor está ya muy trillado el término, pero carreteras o vialidades verdes, en donde muchas veces se usa este término en cuestiones que en realidad no tienen nada que ver con el cuidado real del medio ambiente. Trillado, pero poco usado, ¿verdad? Porque... Es correcto, pero en este caso lo que estamos haciendo son realmente aplicaciones de tecnologías que sí tienen que ver con un beneficio real en el medio ambiente. Tenemos la posibilidad de reducir el consumo de materiales de extracción, por ejemplo. Se pueden reducir el consumo de agregados porque
los periodos de rehabilitación Claro. se alargan y por lo tanto eso hace que necesitemos menos materiales. Y si podemos combinar esta tecnología con otras tecnologías interesantes como sería la utilización de los materiales producto de fresado, el RAP, como lo conocemos en el término técnico, o también con tecnologías, por ejemplo, para elaboración de mezclas tibias, en donde bajamos la temperatura de mezclado, tendido y compactación, y eso genera un ahorro en el consumo energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues todavía el beneficio es mayor. Incrementa, ¿no? Entonces, yo los felicito realmente por tener esta visión de ser más conscientes con el medio ambiente. Sabemos que la construcción de vialidades urbanas y carreteras es uno de los ámbitos de la ingeniería y de la industria en general en donde más impacto tenemos en el medio ambiente por la gran cantidad de materiales que utilizamos. Y cada vez que implementamos tecnologías de este tipo, pues estamos dando un paso adelante hacia tener un mejor planeta para todos, ¿no? Muchas gracias, Doc. No, al Qué contrario. mejor persona que tener a gente que ha investigado por años, doctorados en España. Entonces, creo que estamos con los mejores implementando la ecología en carpetas asfálticas. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, gracias a ti y a todo el grupo. Sé que hay un equipo de trabajo detrás muy importante y yo de veras los felicito y los invito a que sigan incursionando en estas nuevas tecnologías y que sigan trabajando hacia hacer las cosas mejor y tratar de hacer más de lo que le hace bien al planeta. Así que muchísimas gracias, es un gusto para mí y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias.